Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas otra vez a una edición más de este programa de YouTube, Reflexionando con Alberto Olvera, un servidor. Durante esta serie nos hemos dedicado a comentar los muy diversos aspectos de la realidad nacional e internacional que afectan nuestra vida cotidiana y sobre todo nuestro presente y nuestro futuro políticos. En esta ocasión quisiera yo regresar a un tema que hemos tratado varias veces a lo largo del tiempo, que es lo que en un programa antepasado llamamos la crisis moral de la Cuarta Transformación. Aquel programa fue dedicado a los múltiples escándalos que protagonizaron políticos de la 4T, tanto a nivel de gobernadores como de Cámara de Senadores, diputados. Las vacaciones de verano estuvieron llenas de escándalos de los excesos de los políticos profesionales de la Cuarta Transformación, en abierta violación a sus supuestos reclamos de modestia y honestidad, según la cual viven estas personas definitivamente de sus magros ingresos como funcionarios públicos. Como un jubilado universitario con ciertos privilegios, debo decir que de ninguna manera esos ingresos alcanzan para poder llevar a cabo viajes de semanas a Europa o estancias prolongadas en Tokio. Pero el problema ahora no es ese. El problema es mucho peor, porque los escándalos que emergieron a la segunda semana de septiembre son infinitamente más graves, porque involucran a la Marina Armada de México y descubren o sacan a la superficie el escándalo del llamado huachicol fiscal, es decir, el contrabando de combustible permitido por la Armada, en tanto que está a cargo precisamente de las aduanas marinas en los puertos, y es ahí, tan solo en una sola de ellas, en donde descubrimos con sorpresa que se ha descargado varios barcos llenos de gasolinas y diésel importados ilegalmente. Estamos hablando de miles de millones de pesos, no es poca cosa, de una operación que empezó por lo menos en 2022, que fue del conocimiento del entonces secretario de Marina y por tanto del presidente de la República. Recordemos que el presidente de la República nos convenció a todos nosotros de que un presidente sabe muy bien lo que hacen sus subordinados y que cuando hay actos de corrupción institucionales de gran magnitud, estos deben ser del conocimiento presidencial. Bueno, pues siguiendo la misma lógica de lo que ha afirmado el presidente, hemos de decir que un contrabando de combustible de esa magnitud tenía que ser del conocimiento del presidente y obviamente del secretario de Marina en su momento. Estamos hablando del involucramiento ya conocido de sobrinos, dos del secretario de Marina del sexenio anterior, y toda una cadena de comandantes locales en puertos distintos del país que permitieron la importación ilegal de combustibles. Esto se suma a otro asunto que aún no ha sido ni motivo de escándalo ni judicializado, que es la importación vía terrestre de combustibles, que ha sido el primer escándalo que se conoce en México ya desde el año 20, que llegó a su clímax en el 21-22, y más aún el año pasado, cuando se descubrieron que cientos de carros de ferrocarril cargados de gasolina ilegalmente importada pues fueron al final detenidos en el camino cerca de Monterrey, más bien en el estado de Coahuila para ser precisos, así como se había detenido ya a
pipas individuales que habían cruzado también de manera ilegal la frontera cargadas con combustible ilegal. Esto es algo que se estuvo haciendo sistemáticamente en este país desde el principio del gobierno anterior. O sea, el huachicol fiscal, así llamado, es decir, el contrabando de combustibles por la vía marítima, que es ahora lo que nos tiene escandalizados porque involucra a la más alta jerarquía de la Marina Armada de México, es apenas la punta de la madeja, porque está involucrado también el Ejército, que está a cargo de las aduanas terrestres, y de la Guardia Nacional, porque el combustible ilegalmente importado a México pues debe de atravesar todo el territorio nacional para ser distribuido. Además de eso, están involucrados en estos procesos, indudablemente, pues miles de empresarios gasolineros, miles de empresarios que lavan los dineros ilegalmente obtenidos, funcionarios de Hacienda, funcionarios de la Secretaría de Energía y por supuesto las asociaciones nacionales de gasolineros que generalmente tienen cierta idea y control de quiénes son sus socios, a qué negocios se dedican y cuánto venden y compran. Este escándalo es mucho más grave que el escándalo de los excesos de consumo de los políticos morenistas. Eso era una crisis moral porque rompía con sus supuestos criterios de honestidad y probidad y modestia. No, este es un escándalo que va al corazón del régimen anterior, porque la legitimación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se fundó en su promesa de combatir la corrupción y evitar y poner fin a la capacidad de los políticos pasados y presentes de quedar absueltos de toda culpa por los delitos que cometían. La impunidad, ese cáncer que corrompe al país, iba a ser concluida en el gobierno de López Obrador, que iba a barrer las escaleras de arriba para abajo. Bueno, pues resulta que esa promesa, ese fin principal de su carrera política, ha quedado completamente anulado y comprometido con los hechos recién conocidos. Pero no solamente tenemos la ruptura de ese pacto original que López Obrador firmó con el pueblo mexicano, sino tenemos además un segundo problema, tal vez más grave si ustedes quieren, que se refiere a que López Obrador nos dijo que las Fuerzas Armadas estaban a salvo de la corrupción, eran el pueblo en uniforme y por tanto representaban las virtudes intrínsecas del pueblo bueno, una de esas virtudes siendo la honestidad a toda prueba. Por supuesto que esto nunca había sucedido, ya había habido muchos casos y ejemplos de actos de corrupción por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en el pasado. Y también es cierto que los militares son seres humanos que cuando se ponen a cargo de instituciones por donde corre el dinero son tan débiles y tan frágiles como cualquier otro. Sin embargo, López Obrador nos había dicho que tanto él en lo personal como las Fuerzas Armadas como institución eran distintos. Y por tanto, la justificación o legitimación de otorgarle a las Fuerzas Armadas más de 200 funciones distintas en su gobierno y sobre todo cosas clave en el funcionamiento del Estado mexicano como las aduanas marítimas y terrestres, pues iban a quedar en manos seguras al otorgárselas al Ejército y a la Marina. Bueno, pues ese mito ha quedado roto radicalmente y de una manera dramática con el escándalo que recién ha emergido, que involucra a un almirante y varios contraalmirantes de la Marina a cargo de las aduanas marítimas en Tampico, en Veracruz y en otros puertos, sin que todavía se resuelva el tema de lo que ha sucedido en el lado del Pacífico, que ha sido lo mismo y tal vez en mayor escala. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede?
que hay una crisis de legitimidad en el régimen de la Cuarta Transformación, ahora por partida doble. En primer lugar, porque hemos sabido ya, a partir del verano pasado, que los políticos de la 4T son tan dados a los lujos, a los excesos y por tanto a la corrupción en cierta escala como cualquier otro. Van de vacaciones a Europa, gastan en tonterías y las exhiben públicamente con el mayor descaro. Pero ahora sabemos que la corrupción creó un sistema criminal dentro del Estado mexicano. Y un sistema criminal que involucra a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son el último recurso de la soberanía de cualquier nación. Si el último recurso que tiene México para mantener una soberanía territorial está involucrado en negocios ilícitos, corrompido hasta la médula por razones de todos conocidas, esto significa que estamos perdiendo la capacidad de controlar al país. Déjenme decirles que esta crisis abierta por el escándalo de la Marina es, insisto, la punta del iceberg, apenas la primera noción de que en efecto ha habido esquemas permitidos desde las más altas esferas del poder de corrupción que no sabemos todavía hasta dónde alcanzaban, hasta dónde llegaban, pero que según los rumores y las investigaciones periodísticas, muchas de ellas profesionales y muy serias, han demostrado que financiaban al partido oficial Morena en varias de sus campañas estatales y federales. Estamos hablando de una crisis de la legitimidad del régimen y una crisis de gobernabilidad, en tanto que ese último reducto de la soberanía, que son las Fuerzas Armadas, ha quedado expuesta como una fuerza endeble, institucionalmente y moralmente frágil. Frente a eso hay que reconocer que la presidenta Sheinbaum ha intentado, porque no queda de otra, atacar y reconocer que hay un problema severo dentro de su propio gobierno y en el gobierno anterior. Sin duda cuentan aquí muchísimo las presiones del gobierno norteamericano, que está tratando de combatir las redes de macrocriminalidad, tanto en lo que se refiere al tránsito de drogas y personas entre México y Estados Unidos, como en lo que se refiere al huachicol, no porque los Estados Unidos sean directamente afectados por este último fenómeno, sino porque involucra acciones ilegales también del otro lado. De hecho, ha sido detenido un empresario y su familia completa, un empresario pequeño del ámbito de la producción petrolera, con operaciones en Texas, cerca de la frontera mexicana, como responsable de haber recibido petróleo crudo ilegalmente robado en México, haberlo refinado en su país y haberlo exportado a México, todo ello de manera ilegal. O sea, fue 2 veces el material, primero como crudo y luego regresó como gasolina, más exportaciones de gasolina propiamente que se compra en Estados Unidos. Recordemos que todo esto es facilitado por varias causas. La primera es que la gasolina en este momento cuesta la mitad en Estados Unidos que en México. Hay un diferencial de precios gigantesco. Este diferencial de precios siempre ha suscitado algún tipo de contrabando de gasolina, mayor o menor escala, pero esto que estamos hablando es un negocio monumental. Estamos hablando de barcos gasolineros completos, de millones de litros de combustible, un negocio de miles de millones de pesos que le ha costado a Hacienda, al erario, al gobierno mexicano y por tanto a la nación, le ha costado miles de millones de pesos en ingresos no devengados por impuestos de importación. Bueno, dicho esto, quisiera yo reiterar lo siguiente. Si bien es meritorio para el gobierno actual estar atendiendo finalmente un problema que era obvio, patente, conocido desde el año pasado por lo menos, que ignoró López Obrador dentro de su gobierno, que trataron también en el gobierno actual de minimizar, es más, a la fecha,
el gobierno está tratando de exculpar al exsecretario de Marina de este proceso. Todo eso nos ilustra hasta qué punto el gobierno se encuentra en un problema irresoluble. Por un lado, tiene que atacar la delincuencia y generar un modelo de soberanía territorial frente al crimen. Tiene que responder a las presiones de Estados Unidos para que ataque a los criminales organizados en México. Y por otro, hacerlo significa romper las bases económicas que sostienen las alianzas que tejió López Obrador, como la red sustancial de financiamiento ilegal a su partido y de pactos de reparto del poder a nivel territorial en buena parte del país. En esta misma serie de programas y en mis artículos periodísticos que se publican en Nexos desde hace ya algún tiempo, he insistido muchísimo que una de las tragedias de la Cuarta Transformación ha sido que parte de su gran éxito de implantación territorial en todo México se basó en un esquema de alianzas entre los políticos que Morena recogió a nivel regional desde la campaña presidencial de López Obrador en 2018 y en campañas sucesivas, con grupos criminales locales que contribuyeron a financiar esas campañas y a darles protección frente a otros grupos criminales o otros grupos políticos no incorporables a la alianza oficialista. Este modelo de alianzas es muy patente en el caso del occidente norte de México, en Sonora y en Sinaloa particularmente. Ahí encontramos en su modelo puro estas alianzas entre estos gobernadores morenistas y los grupos criminales. Y todavía no se ha sancionado ese tipo de alianzas. Siguen los gobernadores que patentemente han estado vinculados a estos grupos y siguen funcionando alianzas, incluso en el caso dramático de Sinaloa, donde la guerra civil ha cumplido un año, ha costado 2,000 vidas, 2,000 secuestros, 3,000 autos robados, el colapso de la economía de Culiacán y de buena parte del centro del estado, y sin embargo el gobernador sigue en su cargo, siendo que estuvo incluso en la escena de un crimen hace un año, cuando secuestraron al Mayo Zambada y asesinaron a un ex rector de la Universidad de Sinaloa. Estas circunstancias, insisto, no pueden continuar. No puede continuar siendo el caso de que Augusto López, ex secretario de Gobernación, ex gobernador de Tabasco, quien nombró a un secretario de Seguridad hoy recientemente detenido en Paraguay y enviado a México para su procesamiento, y reconocido jefe de una mafia local en Tabasco, La Barredora. Es increíble que don Augusto siga siendo el coordinador de los senadores de Morena. ¿Cómo? O sea, ¿en qué país se ve que un político que tiene una clara responsabilidad política por haber permitido que un funcionario de primer nivel de su gobierno fuera el jefe criminal de su estado, cómo es posible que siga en su cargo, no renuncie, por lo menos por honor, por una cuestión de abrir las puertas a investigaciones judiciales independientes? O sea, el descaro de los políticos morenistas involucrados con el crimen organizado es tan grande que esos gobernadores se permiten continuar en su lugar, porque además, lamentablemente, la presidenta Sheinbaum, a pesar de sus buenas intenciones, que no las dudo, no puede atacarlos directamente o no puede exigirles una responsabilidad política, porque eso sería abrir una caja de Pandora, destapar una cañería de la cual no se sabe cuántos productos van a salir. Es una cuestión tremendamente compleja, porque esta red político-criminal que tejió el gobierno de la Cuarta Transformación en casi la mitad del país tiene que ser sancionada, y si lo es, va a tener que llegar la responsabilización política de este proceso hasta el expresidente López Obrador. Lamentablemente es inevitable llegar a ese punto. Más aún,
que muchos de los mecanismos tradicionales de corrupción de este país, que es el de otorgar contratos en obras públicas a empresarios preferidos, sigue vigente, sigue funcionando, y lamentablemente hay sospechas de que este modelo clásico de corrupción involucra también a familiares del expresidente. Por un lado o por otro, por el lado político, por el lado familiar, por el lado de las responsabilidades más evidentes de haber construido un modelo de gobernanza que involucró a pactos criminales, es claro que no puede continuar el gobierno actual defendiendo, protegiendo a una forma de gobernanza que ha traído nefastas consecuencias para este país. La presidenta Sheinbaum tiene una oportunidad de crear una legitimidad de desempeño, como se dice técnicamente, una nueva legitimidad, y no una legitimidad populista al estilo del López Obrador que nadie más que él mismo podía sostener. Tiene la oportunidad y el deber de establecer una legitimidad de ejercicio del poder, de hacerse una presidenta que realmente tiene autoridad y que es capaz de romper con el pacto político criminal que sostuvo por lo menos una buena parte del régimen anterior a lo largo de los años. Estamos en una crisis de legitimidad, en un momento crítico, en una coyuntura decisiva en la cual esperamos que el país pueda salir adelante. Por supuesto, para eso hace falta que la sociedad se active. Es patética la actitud que han tenido algunos políticos de la derecha mexicana pidiendo a los Estados Unidos auxilio, que venga a resolver los problemas de la nación. O sea, eso demuestra que no solamente hay una carencia de autoridad moral del lado del gobierno, sino también de los partidos de oposición que realmente carecen de estrategia y de capacidad para imaginarse medidas y políticas públicas alternativas a las que tiene el actual gobierno. Su falta de imaginación, su falta de liderazgo auténtico es algo que llama la atención y es alarmante para el futuro de la política mexicana. Esperemos que eso también cambie, y todo últimamente dependerá de nuestra propia actitud como ciudadanos, de nuestra exigencia en el futuro cercano. Muchas gracias.